Buenos días, amados, amadas. ¿Por qué no saludan a la persona que tienen a su lado? Le da una palabra de bendición, regálele una sonrisa. Hoy es un día de bendición, amén. Bueno, queremos antes de empezar darle la bienvenida a todos aquellos que hoy nos visitan por primera vez. No sé si esta es la primera vez en la iglesia Filadelfia Jesucristo Vive. Si es así, por favor, levántanos la mano. Mira, ya hay uno. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso? Que Dios los bendiga. Esta es su casa. Sean todos bienvenidos, amén. Bueno, y sin más preámbulo, quiero por favor invitarlos a que preparen allá en su Biblia, en el libro de Juan capítulo 6, versículo 1 al 11. Mientras lo hacen, veamos este video de introducción al tema. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 11. Dice: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tibereas, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Amén. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a Dios. Amado Padre Celestial, Señor, quiero darte gracias. Primero porque hoy es un día de bendición, porque tenemos vida y podemos venir a tu casa, adorarte, alabarte, Señor, aprender, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque has colocado tus ojos sobre nuestra vida y por eso hoy estamos acá, por tu gracia, por tu amor. Hoy te pido, Señor, dirección para dar esta palabra. Señor, te pido que sean tus palabras, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Te doy gracias, coloco este tiempo en tus manos y te pido que tu santa presencia nos acompañe. Hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, para los que les gusta tomar apuntes, yo titulé este estudio Jesús y las multitudes. Y cuando pensamos en Jesús, necesariamente pensamos en las personas que lo rodeaban. Así que estudiando un poco más este tema, me pude dar cuenta que habían muchos grupos que seguían a Jesús y en los evangelios los describen de distintas maneras. Estaban los discípulos, por un lado, estaban los samaritanos, pero también estaban las multitudes. Y hoy por hoy me temo que muchas veces pensamos que las multitudes son sinónimo de éxito ministerial.
Y yo creo que es importante que mensajes como estos se prediquen primero para que nosotros entendamos que servimos a Dios y no a los hombres. Porque Jesús siempre tuvo claro que Él vino a hacer la voluntad de su Padre y no de las personas que lo rodeaban. Así que yo me preguntaba, ¿está claro el mensaje de Jesús, pero está claro el mensaje en nosotros? Hoy somos discípulos de Jesús, somos hijos de Jesús o somos multitud. Así que quise hacerme esta pregunta, fue una interrogante que había constantemente en mi corazón. Y para introducir este tema quiero que ustedes entiendan varias cosas. Lo primero es que el ministerio de Jesús tuvo un impacto capaz de trastornar, de poder invadir toda una nación. Una nación que estaba bajo el yugo, bajo el poder de un imperio. Este dato no es menor, porque cuando leemos la Biblia y entendemos la Biblia en nuestros tiempos, no comprendemos el impacto social de Jesús, de su vida y ministerio. Resulta y sucede que Jesús y su ministerio tuvieron lugar en una época donde Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Así que leyendo un poco más de la historia, del contexto social de las multitudes en la época de Jesús, me di cuenta de varios datos interesantes. El primero, el historiador Flavio Josefo, que fue el historiador más importante, que narra los hechos más importantes del Imperio Romano, del Imperio Bizantino, este historiador nos dice que le impactaba sobremanera la capacidad que tenía Jesús para convocar personas y multitudes en tiempos donde el imperio lo prohibía. El imperio prohibía estas manifestaciones sociales por miedo a las sediciones y a las rebeliones. Ellos querían mantener todas las tierras, todos los países controlados y bajo el mando del César. Así que no era poca cosa lo que Jesús hacía cuando convocaba multitudes. Era un fenómeno nunca antes visto. Todos saben que en Israel estaban esperando el Mesías. Así que cuando Jesús se presenta, muchos lo seguían. Pero muchos que seguían a Jesús fueron considerados multitud y otros discípulos. Ahora, cuando traemos esto al tiempo actual, yo me temo que el problema que había en esa multitud, en el corazón de esa multitud, sigue estando en estos tiempos. Y lo hablo dentro de las iglesias cristianas, porque seguramente estamos hablando de una porción que seguía a Jesús, pero no de toda una nación. Eso quiere decir que habían muchas personas que veían a Jesús, pero eran indiferentes, seguían caminando. Como hoy muchas personas pasan al frente en sus carros, en el sistema de transporte, me ven o ven una iglesia cristiana, no solamente esta, sino todas las iglesias cristianas, y son indiferentes a Dios. Así que yo no le estoy hablando de las personas que eran distantes, indiferentes. En la época de Jesús muchos fueron, pero había una multitud. Hoy hay iglesias repletas, mega iglesias, repletas de personas. Y muchos, y yo quiero transmitir este mensaje primero a los pastores que están empezando, de pronto sienten ese sueño, ese deseo de tener una iglesia llena, con multitudes como si esto fuese sinónimo de éxito. Pues bien, Jesús nos deja un claro mensaje respecto a las multitudes. Y acá en el pasaje que leíamos nos dábamos cuenta que había una multitud que estaba siguiendo a Jesús. Y Jesús tuvo amor y misericordia por esa multitud, como la tiene el día de hoy cuando todas las personas tal vez con intenciones incorrectas se acercan, porque Él sigue siendo Dios y uno de los atributos de su deidad es su amor, su gracia, su misericordia. Así que yo quiero que usted hoy reflexione, hágase una pregunta pequeña. ¿Soy multitud? Porque yo creo que va siendo hora de que nos quitemos la venda de pensar que una garantía
de ser un discípulo de Cristo es ir a una iglesia. Las iglesias están repletas de personas que vienen con motivaciones equivocadas. Acá hay personas que vienen porque están obligadas, porque las invitó el novio, la novia y no quieren estar acá. Es más, hay personas que me están escuchando y no quieren escucharme a mí. Hay personas que vienen por los hombres, hay personas que de pronto vienen porque acá está la chica que le gusta. Hay motivaciones equivocadas. Y esto es un claro ejemplo de lo que nos diferencia entre ser un seguidor verdadero, un discípulo de Cristo, un hijo de Dios verdadero, a ser multitud. Así que quiero preguntarte, hoy vamos a hacer un estudio para que tú mismo te evalúes si tú eres un discípulo de Cristo. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? ¿Cuántos son entonces multitud? Vamos a ver. Eso usted lo va a responder. Ahorita todos dijeron amén. Espero que al final usted pueda comprender qué significa ser un verdadero hijo de Dios. El significado bíblico de la palabra multitud viene de su traducción original amón, que significa multitud, barullo, agitación, tumulto, alboroto, conmoción, desorden, trastorno, bullicio, muchedumbre, abundancia. Esto es lo que traduce en la Biblia la palabra multitud. Esta palabra aparece 72 veces en los evangelios, 72 veces. Lo que nos muestra algo claro, que las multitudes estuvieron a lo largo de la vida y ministerio de Jesús. Las multitudes estuvieron, iglesia, cuando Jesús enseñaba. Las multitudes estuvieron cuando Jesús hacía milagros, cuando sanaba, cuando multiplicaba los panes y los peces, cuando Él liberaba a los endemoniados. La multitud estaba. La multitud también estuvo cuando Jesús fue entregado. Y muchos de los que consideraban que eran discípulos le entregaron, comenzando por Judas. Pero apuesto que habían más personas que habían escuchado y que incluso recibieron el favor de Dios. Tal vez habían sido alimentados, tal vez habían recibido un milagro, pero allí estaban, esperando que el Hijo de Dios fuera entregado a mano de pecadores. La multitud estuvo en el juicio de Jesús. O cuando Pilatos estuvo y dijo, ¿a quién liberamos? ¿No fue la multitud que gritaba Barrabás? Y me temo que la multitud estuvo en los últimos minutos en la crucifixión de Cristo. Todos viendo que habían condenado a un hombre justo. Así que yo quiero que usted sepa que no es garantía, y quiero este el primer mensaje, no es garantía que usted esté acá. Porque hoy más que nunca, y se los digo de verdad, los cristianos se conocen más fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, cuando predicamos con nuestra vida. El ministerio de Jesús tuvo un impacto en la generalidad del pueblo y en toda la nación de Israel, quienes buscando intereses propios olvidaron que el Mesías no vino a salvar a una nación, sino a quienes esperaban a Cristo, el Salvador de sus vidas. Y ese fue el primer error de las multitudes, o por lo menos de las multitudes que no aceptaron a Cristo. Todos esperaban que viniera el Salvador de una nación. No sé, alguien así como un César, un guerrero, alguien que iba a pelear y que iba a derrotar a todas las naciones. Pero ¿qué sucedió? Cristo vino porque Él no vino a salvar a una nación, Él vino a salvar a personas. Las personas siguen pensando, pero si Dios tiene el poder de salvar a todo el mundo, ¿por qué no lo salva? Porque Él vino a salvarte a ti. Porque son muchos los que han sido llamados. Porque nosotros sabemos que así las personas escuchen un llamado, si no son escogidos por Dios, entonces ellos no van a hacer caso y tú eres un escogido de Dios. Y quiero que pienses en tu vida.
amado, amada, porque tal vez muchas personas te han rechazado, pero el Dios del universo, el creador de todo, puso los ojos sobre ti. Y si tú estás acá, no le estás haciendo un favor a Dios. Si tú estás acá es porque Dios te hizo un favor a ti. El Evangelio siempre ha tenido la capacidad de llegar a millones, pero son pocos los que realmente han entendido el poder de la palabra de Dios para la salvación de los hombres. Somos pocos. Y no sé por qué nos cuesta reconocerlo. Por Dios santo, pueden haber iglesias con miles, pero son millones los que rechazan el mensaje de Cristo. Y el día que reflexionemos podremos darnos cuenta que nuestra tarea comienza en nuestras iglesias. Y lo digo porque a veces pensamos que las minorías son los grupos LGTBI, XY, bueno y Z y todo el abecedario. Ya no son una minoría. Hoy me temo que la minoría somos nosotros. Por eso es que dice un dicho que en un mundo de locos, el cuerdo es el loco. Y entonces cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando hablamos de nuestra moral, cuando mostramos que tenemos una estructura en valores, en una ética, cimentadas en la palabra de Dios, para ellos esto es locura. Nos llaman fanáticos. Pero mi pregunta, fanáticos no son ellos que entonces porque no se comprenden, no se aceptan, entonces ellos se tienen que mutilar su cuerpo, tienen que cambiar sus sentidos. ¿Esos no son actos radicales y de fanatismo? Y lo que más me temo es que esos mensajes han permeado al punto tal que nos sentimos avergonzados de Cristo. Pero ellos no. Hasta hace unos días estaban celebrando su día de orgullo. Ahora, nosotros los hijos de Dios todos los días celebramos con orgullo que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo haces tú? Dale ese fuerte aplauso a Dios. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos viviendo vidas santas, tomando buenas decisiones, honrando a Dios con el amor que tenemos por nuestra esposa, siéndole fieles, siendo buenos padres con nuestros hijos, haciendo las cosas bien en una sociedad corrupta. Nosotros, iglesia, tenemos hoy por hoy la tarea más importante, que es mostrar a Cristo en un mundo lleno de oscuridad. Ahora, cuando usted ve la oscuridad, se necesita de un pequeño encendedor o un fósforo pequeño para que se pueda iluminar todo el lugar. Así es la vida del cristiano. No se necesitan multitudes o cantidades, se necesitan calidades. Y si tú vienes acá a esta iglesia, por lo menos a esta iglesia, te aseguro que te estás formando como un verdadero hijo de Dios y tienes una calidad, porque acá lo que se te predica es la palabra verdadera. Así que, iglesia, en la vida y en el ministerio de Jesús siempre estuvieron presentes las multitudes o sus discípulos y seguidores. Siempre estuvo presente. Y yo termino este pensamiento de esta manera. ¿Y tú dentro de qué grupo te encuentras? Y esta palabra o esta pregunta la encontramos en Mateo 22:14, que dice: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que esto siempre ha pasado. Hoy por hoy el fenómeno de las mega iglesias, del evangelio de la prosperidad, todo esto ha permeado. Claro que sí, es una realidad de nuestros tiempos, pero siempre estuvo. Y el problema no solamente es de los predicadores que se aprovechan, los falsos predicadores que se aprovechan del mensaje de salvación. El problema también está en el corazón de las multitudes. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Primero, en Números Romanos, una relación distante. Así que, ¿cómo sabemos? Hoy vamos a hacer una evaluación si somos multitud o somos unos verdaderos discípulos. Y estos puntos nos muestran justamente qué somos.
Lo primero, una relación distante. Comienza a preguntarte si tienes una relación distante con Dios. ¿Por qué? Primero, el corazón de las multitudes. Vamos a ver cuál era el corazón de esas multitudes. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 6, versículo 1 al 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tibereas, y le seguía gran, ¿qué? No los escucho, ¿gran qué? Porque veían las señales que hacían en los enfermos. Los seguían con nota aclaratoria. ¿Por qué? ¿Porque consideraban que era Cristo? No, Señor. ¿Por qué los seguían? Por las señales que hacía en los enfermos. Desde la revelación de Jesús como el Hijo de Dios, son muchos quienes se acercan a Él con la intención y la motivación equivocada. Así que yo te pregunto, ¿con qué corazón viniste hoy a buscar a Dios? Desde que te levantas, iglesia. Esto puede sonar cliché, pero Dios es un Dios de detalles. Y Dios sabe cómo te levantas, con las ganas, con tus intenciones, cuando te cambias, cuando te pones lo mejor. No, jovencita, tú no te pusiste bonita para agradar al muchacho que tienes de novio y te encuentras acá en la iglesia. Tú te tienes que arreglar, verte en un espejo y no decir me veo guapo, guapa, no. Hoy me voy a poner a imagen y semejanza de Dios y me voy a poner lo mejor y voy a llegar temprano y te voy a adorar y te voy a alabar porque tú eres Dios. Pero es diferente cuando de pronto tú dices, bueno, ya fui al indio amazónico, ya fui a una campaña de milagros y entonces soy de esas ovejas que va de iglesia en iglesia. Toda campaña de milagros, toda se la recorre. Toda va, toda la hace y todo. No tiene un pastor, tiene 10,000 pastores porque se la pasa paseando. Y va de búsqueda en búsqueda de milagros. Ahora yo te digo una cosa, no hay nada de malo con los milagros. Dios se mueve en amor y en misericordia en milagros. Y sé que hoy si tú creíste, Dios hizo grandes milagros en tu vida. Pero lo que no puede, dale ese fuerte aplauso a Dios si se lo vas a dar. Pero lo que no puede pasar es que ese amor, ese primer amor, esa entrega, esa consagración solamente haya durado lo que duró el milagro. Porque hay muchas personas que reciben el milagro y no vuelven. No vuelven. Así que tú no viniste a buscar a Dios, viniste a buscar un milagro. Y esa es una pregunta que Jesús sabía. Y vamos a ver cuando Jesús se da cuenta de esto. Juan 6, 25 al 27 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Seguramente querían que le volviera a dar de comer. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué les dijo Dios? Ustedes me siguen porque les di de comer. Hoy, si pudiéramos transmitir este mensaje a toda la iglesia cristiana universal y pudiéramos preguntar: ¿cuántos siguen a Dios por el pan que les da de comer? Y yo les apuesto que más de la mitad se irían. Porque muchos buscan solamente ese milagro, esa bendición, esa prosperidad. Pero cuando encontramos versículos que nos dicen que en este mundo, que es un mundo injusto, vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir, desiertos, quebrantos.
Y que por eso el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros, porque es el consolador de nuestras vidas. Ah, no, eso sí ya no me gustó. ¿Cómo así que me va a doler? ¿Me va a incomodar? No. No me toca levantarme todos los días a las 4 de la mañana a madrugar. No. Eso es para fanáticos, eso no es para mí. Y muchos se van buscando la comodidad. Pero fíjate una cosa, y esto es una advertencia que te hago. Si tú sigues viviendo por la necesidad de tu cuerpo y satisfaciendo esas necesidades, el día que estés en tu lecho de muerte te vas a dar cuenta y te acordarás de estas palabras, que lo que debiste buscar siempre fueron las necesidades de tu alma, porque este cuerpo en algún momento va a fallar, pero nuestra alma, quien puede percibir al Espíritu, se va a dar cuenta que esa vida eterna que Cristo ofreció estuvo siempre a disposición nuestra, pero nunca la quisimos aceptar, porque vivimos para nosotros y no para Dios. Estamos a tiempo de volvernos discípulos y no multitud. La multitud tenía un corazón equivocado, siempre buscaba lo suyo, el provecho, la ventaja. El amor a Dios es un amor sacrificial, porque fue el amor que Él nos mostró en la cruz. Y Él no nos está pidiendo que hagamos los mismos sacrificios. Él nos dijo que Él quiera seguir detrás de mí, en pos de mí, cargue su propia cruz. Pero no fue una cruz igual de pesada. Yo no te veo crucificado. Él nos pide crucificar nuestra carne, es decir, nuestros deseos, para volvernos más como Dios. Pero nadie, absolutamente nadie está haciendo lo que Jesús hizo por ti o por mí. Así que yo quiero preguntarte, ¿realmente te estás dando cuenta a quién estás siguiendo y lo que te está pidiendo? Si lo haces, entonces vas a vivir una vida verdaderamente recta ante los ojos de Dios. El amor, la gracia y la misericordia y la bondad de Dios siempre estarán intrínsecas en la deidad de Cristo. Es por esto que su poder y gloria se manifestaban con grandes milagros. Jesús tuvo compasión de las multitudes. Él los vio y vio que tenían hambre y les dio de comer. Jesús, teniendo el poder de sanar a los enfermos, los sanaba por amor a ellos. Pero ¿qué fue lo que Él vino a hacer? A hacer el milagro, a presentar un milagro que es más grande que cualquier sanidad, que es presentar el evangelio de salvación. Era presentarse a Él mismo como esa oveja que fue tomada y fue llevada al matadero en sacrificio vivo por amor a nosotros. Ese es el milagro verdadero y no todos quisieron escucharlo. Mira lo que nos dice la palabra en Mateo 9, 4 al 8. Y dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal vuestros corazones? Había un problema en los corazones. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Por qué hoy las personas prefieren solamente ver el milagro físico y no el milagro espiritual en el alma del hombre arrepentido? Es que fue el milagro de la cruz, el más grande o la más grande señal de amor que tenemos hoy de Dios. Yo hablo con pasión porque sé lo que le costó a Cristo darnos esa entrada ante el trono de la gracia y darnos esa vida eterna. Él pagó un precio de sangre. Él no escatimó nada. Él no se ahorró nada. Él no se guardó nada. Todo lo que tenía lo entregó por amor a ti y a mí. Y a veces las multitudes solamente quieren darle las obras o las miserias de su vida. Claro que Jesús hace milagros, pero como en esa época Jesús perdonaba pecados, como hoy lo hace por medio del evangelio de la salvación. Pero muchos no quieren ese evangelio
No lo quieren comprender, no lo quieren estudiar, no lo quieren aceptar. Solo quieren los milagros, igual que en la época de Jesús. Muchos prefieren buscar los milagros de Dios y no al Dios de los milagros. Así que si tú hoy estás acá, claro que Dios tiene amor, compasión y misericordia. Claro que Dios tiene el poder de cambiar esa situación. Claro que Dios tiene el poder de sanar. Pero antes Dios va a orar en tu corazón. Antes Dios va a sanar tu alma. Antes Dios va a colocar un espíritu para que en ti esté el Espíritu Santo. Eso es lo que tú tienes que comprender. Porque los milagros que Jesús hizo físicos fueron temporales. Las personas no vivieron eternamente a pesar de recibir un milagro de Jesús. Fue algo temporal. Pero lo que Cristo nos está ofreciendo hoy es algo que dura hasta la eternidad. Valora tu salvación. Valora la gracia. Valora el amor que Dios hizo a través de la cruz del Calvario. Pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo valorar eso? Vive una vida recta. Vive una vida santa. Deja el pecado. Arrepiéntete, que estás a tiempo. ¿Qué estás esperando? Estar en el lecho de tu muerte para darte cuenta que desperdiciaste todo lo que Dios había hecho por ti, todo lo que te ha dado. Estás a tiempo de tomar las riendas de tu vida y volverte a Dios. Segunda señal que veo, que muestra esa distinción entre las multitudes y los seguidores de Cristo. Un lenguaje diferente. Y fíjate cómo así Jesús utilizó un lenguaje diferente. Yo no sé si tú lo sabes, pero cuando estudias los evangelios te das cuenta que Jesús no siempre habló por medio de las parábolas. Hubo un momento que las comenzó a utilizar y esto tiene un propósito. Jesús todo lo hizo con un propósito. ¿Qué son las parábolas? Una parábola significa literalmente algo que se coloca al lado. Es decir, las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de mostrar esta verdad. Y muchas veces las parábolas no las entendían las multitudes. Y Jesús le respondió a sus discípulos. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando leo esto, claro que hay dolor en mi corazón. Porque me temo que si hoy Cristo volviera, podría haber iglesias llenas, repletas, todos pensando que ahí está la unción, pensando que ese es sinónimo de éxito ministerial. Pero sé que a muchas de esas iglesias Dios les diría: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús intencionalmente decidió hablar en forma de parábolas. Él lo hizo intencionalmente. Cada una de las parábolas tenían muchas cosas en común, como por ejemplo que éstas se exponían al público, a la multitud. Y fíjate lo que nos dice Mateo 13:10 al 15. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué nos estaba diciendo Jesús, o qué le estaba diciendo Jesús?
Que ellos, esa generación que estuvo con Jesús, que vio los milagros, las maravillas, que tuvo todo a su alcance, teniendo ojos, no vieron, teniendo oídos, no oyeron. Ahora, en estos tiempos, después de 2000 años, tenemos el evangelio de la salvación. Y nosotros no nos avergonzamos del poder del evangelio, porque es poder de Dios. No nos avergonzamos porque por medio del evangelio hay salvación. Y cualquiera hoy que está acá, teniendo ojos puede ver y teniendo oídos puede oír. La pregunta que te hago: ¿estás viendo con los ojos de Dios? ¿Estás oyendo y entendiendo el mensaje para cambiar tu vida? ¿O simplemente viniste a escuchar una prédica para sentir alivio en tu conciencia? Pero sales y vives igual. No eres capaz de dejar a esa mujer con la que le eres infiel, a tu esposa. No eres capaz de dejar el licor, el cigarrillo, las drogas. Abrazas el pecado. Estás acá, pero entonces dices que tienes una atracción fuerte hacia las mujeres siendo mujer o hacia los hombres siendo hombre. Y dices: es que esto me domina. Mentiroso Satanás. Tú lo que necesitas es a Cristo, el único y verdadero Dios, el único que es capaz de llenar todo vacío. Parte del propósito de las parábolas fue hacer parte del juicio de Dios a una generación que tuvo oídos y no quiso oír, que pudieron ver como ninguna otra generación, pero prefirieron cerrar sus ojos y ver a otro lado. Ahora, iglesia, esto no es una amenaza, pero esta generación, la nuestra, esta generación, la que está presente ahora, tal vez es la generación que Dios escogió para ver el regreso del Hijo de Dios. Y no todos están preparados, porque no todos los que pueden ver están viendo, y todos los que oyen lo están haciendo. Muchos están dormidos en un largo letargo. Tercero, un corazón que olvida y no agradece. Y esto sí que es importante, porque yo muchas veces me he hecho esta pregunta, no sé si usted, es que creo que muchos pastores, acá está el pastor de jóvenes, y sé que él también ha tenido esta pregunta en su corazón. Justamente ayer vi un joven que hace un tiempo estuvo en la iglesia y se fue y ahorita está en el mundo, y ayer declaró oficialmente que estaba con otro hombre. Y a veces me pregunto yo, ¿por qué se van de la iglesia? ¿Cómo es que dan pasos tan distantes? ¿Cómo es que un día sirvieron, incluso estuvieron tocando, ministrando, y al otro día se fueron al mundo? Y entonces vi este pasaje que me daba una respuesta. Lucas 17, 11 al 19. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Entiéndase Samaria y Galilea, quiero que no pierdan este detalle. Todo en los evangelios son los detalles. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: ¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros! Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Y Jesús preguntó: ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar la gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado.
Así que el problema de que las personas que están en una iglesia y se vuelven al mundo no es un problema de Dios, no es que Dios los haya dejado de amar. No fue así. Es que hay un problema en los corazones de las personas que cuando reciben lo que necesitan en el momento, esa aceptación, ese amor, entonces prefieren volver atrás. Fue suficiente y le dan la espalda a Dios. Es un corazón que no agradece y que no adora a Dios. No sean desagradecidos. Yo no sé qué estés pasando, pero las iglesias se están convirtiendo en un lugar donde nos encanta ir a pedir y todas nuestras oraciones se tratan de nosotros y no de Dios. Y entonces hoy Dios me manda acá para recordarte todo lo que Él ha hecho. Y no te hablo solamente de esa obra redentora en la cruz. ¿Acaso no fue Dios quien te dio la vida? ¿Acaso no fue Dios quien te dio tu familia? ¿Acaso no ha sido Dios quien te ha dado el trabajo, la provisión? ¿Acaso no ha sido Dios quien te ha sostenido en estos tiempos? Pasaron años de pandemia y tú sigues estando acá. ¿Eso no es muestra del amor de Dios? Porque siempre vemos a Dios con los ojos de juicio. Siempre lo culpamos. Si nos sentimos solos es tu culpa. Si nos sentimos mal es tu culpa. Siempre lo vemos a Él de la forma distorsionada, cuando todo el tiempo Él ha estado con las ventanas de los cielos abiertas de par en par, bendiciéndonos, mostrándonos, guardándonos, enseñándonos. Claro, las cosas no son fáciles, hay pruebas, porque esas pruebas nos forman para ser verdaderos hijos de Dios. Porque nadie nos dijo que iba a ser fácil. Porque ser hijo de Dios no es algo fácil. Y el que te venda un evangelio fácil, entonces te está vendiendo un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Porque Dios necesita personas radicales, personas apasionadas, personas que lo amen, personas que puedan mostrar que son capaces de vivir en santidad. No, la santidad no es un mito, es una realidad. No, la santidad no son solo para los pastores, para los servidores o los adoradores, son para los hijos de Dios, porque a todos nos fue dado el Espíritu Santo. Muchos son los que van y nunca vuelven. Muchos son los que reciben y no quieren dar. Muchos son los que demandan y decretan, pero no quieren obedecer. Muchos son los que pelean y no quieren agradecer. No seas como esos muchos, porque esos muchos son las multitud. Y Dios hoy está buscando verdaderos discípulos, verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuarto, un corazón que no adora a Dios. Y le voy a pedir el favor a Kevin que me acompañe en el piano. Mateo 26, 6 al 13. Mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, le respondió: ¿por qué criticas a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Una mujer en medio de la multitud, María. Una mujer que hasta el día de hoy recordamos, se ha cumplido. Una mujer que decidió adorar a Dios, al Hijo de Dios, a Jesús. Él estaba rodeado, había anunciado que Él se iba a entregar a mano de pecadores para el perdón de todos nosotros. Sus discípulos no lo entendían. Él mismo que les lavó los pies.
por Dios. Jesús no vino a ser servido. Todo lo que hizo fue por amor a esas multitudes, a sus discípulos, a esos mismos, a los que sanó, a los que enseñó, a los que les lavó los pies. Esos mismos estaban allí señalando, criticando, porque una mujer había derramado un perfume costoso, la única que había entendido. Jesús estaba a 7 días de ser entregado y solo recibió este acto de amor. ¿Qué pasó con las multitudes? ¿Qué pasó con sus seguidores? Solo una fue capaz de adorar. Jesús siempre estuvo rodeado por multitudes y por sus discípulos. Sin embargo, muy pocos estaban dispuestos a adorarlo como Él lo esperaba. Mateo 27, 17 al 18. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, Él les preguntó: ¿a quién quiere que pongan en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? ¿Qué creen que respondió la multitud? Una mujer, miren el contraste, una sola mujer, María. ¿Dónde estaba el corazón de las multitudes? 7 días después estaba allí. Tenían la oportunidad de ser agradecidos, de ser verdaderos discípulos, de acompañarlo. Todos dieron la espalda. Mateo 27, 20 al 24. Más adelante dice: mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Si se dan cuenta, el corazón de la multitud es fácil de persuadir. Por eso, pastores, si tú me estás viendo, tienes una iglesia pequeña, pero predicas la sana doctrina, el evangelio de Cristo, no temas, no te estás equivocando. Las multitudes no son sinónimo de éxito. En los tiempos de Cristo, incluso cuando lo estaban entregando, muchos fueron capaces de persuadir a las multitudes. Predica Cristo. Así que persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? ¡A Barrabás!, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. ¡Crucifícalo!, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: ¡crucifícalo! Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Iglesia, hoy estoy delante y espero estar delante de un puñado de discípulos y no de una multitud. ¿Saben qué pasa? Que en estos tiempos la forma en que nos burlamos de la sangre de Cristo es desperdiciando la vida eterna, es desperdiciando lo que Él ha hecho por nosotros, es viviendo vidas livianas, es siendo un hipócrita. Dios está cansado de que su iglesia no lo ame. Y todos los domingos nos paramos a predicar este mismo mensaje: arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Estamos a tiempo. Y es frustrante ver que muchos son los que vienen, escuchan, me están escuchando, y aún así no quieren volver a Dios. Se conforman con escuchar una prédica, se conforman con escuchar a un hombre. Pero es que tú no te haces salvo por escuchar a los hombres. Tú te haces salvo cuando aceptas el mensaje de salvación, cuando permites que el Espíritu Santo obre en tu vida y te lleve a practicar una vida en santidad, una santidad progresiva. Porque tal vez en estos tiempos
Si hubiera alguien que dijera, ¿qué hacemos con Jesús? Muchos, por no incomodarse, le dirían, crucifícalo, como en la época en que Jesús estaba. Ahora imagina el dolor de Jesús. Jesús estaba allí delante de toda esta multitud y él estaba viendo que sus discípulos tenían miedo, estaban escondidos, que su mejor amigo lo había negado 3 veces. Pero también él había visto personas que él había sanado, también estaba viendo personas que él había alimentado, y él los miraba a los ojos mientras ellos decían, crucifícale, crucifícale. Eso mismo, esa misma mirada es la que Jesús hoy te hace a ti, iglesia. ¿Qué te está haciendo en estos momentos? Y te está preguntando, ¿qué has hecho con lo que yo he hecho por ti? ¿Qué has hecho con la sangre que yo di por ti? ¿La estás pisando? ¿Me estás respetando? ¿Realmente me amas? ¿O eres como ellos, una multitud? Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.